Este es un país donde nunca se hacen proyectos a largo plazo. Suba el gobierno que suba. Siempre es para el gobierno que sube. Nunca se proyecta una política en todos los ámbitos de acá a 20 años. ¿Sí? Digo, no teniendo sueños y no teniendo políticas a largo plazo, ¿se puede construir un país exitoso? Bueno, ya vemos que no. Lo que ocurre es que estamos atrapados en una concepción de la temporalidad muy precaria, que es la pura inmediatez. El hombre es humano en la medida en que rompe con la inmediatez. El animal está inmerso en la inmediatez. No tiene otra alternativa que responder constantemente a aquello que inmediatamente se le impone como indispensable. El hombre se humaniza en la medida en que cuenta con la capacidad de prever y de planificar lo que aún no ha ocurrido. Es decir, que escapa de algún modo a la coyuntura. Nos falta esa concepción de la temporalidad que nos humanizará en la medida en que logremos contribuir a generar proyectos que no estén sujetos a la pura coyuntura. Lo que la Argentina ha perdido al privilegiar la inmediatez es humanidad. ¿Y en qué fallamos como sociedad? Bueno, en nuestra educación fundamentalmente. Nuestra educación se traduce en el estilo de acción de nuestras dirigencias políticas. Nuestras dirigencias políticas, que tienen un muy desarrollado sentido del oportunismo, tienen una escasa conciencia de la oportunidad, es decir, de la posibilidad de advertir qué circunstancias favorecen el desarrollo a mediano y largo plazo. Es como si procediéramos para sobrevivir, no para vivir. ¿Y entonces? Trabajemos. ¿Cómo? Capitalizando nuestros desaciertos, como antes te decía. ¿Cómo crece una persona advirtiendo en qué se equivocó? No se trata de no equivocarse, sino de saber qué hacemos con nuestros equívocos. Podemos decir que una persona es madura en la medida en que capitaliza sus desaciertos. Una cultura política orientada hacia la capitalización de nuestros desaciertos es hoy una revolución cívica. Eso es lo que debemos exigirle a nuestras dirigencias, que traduzcan el anhelo de transformación, de estilo de relación con la vida social que hemos emprendido. Pero, por ejemplo, Santiago, hoy tenemos una presidente que ni siquiera puede aceptar que se equivocó o que el pueblo le está diciendo que su modelo no le va. Que llama al diálogo y sigue con el monólogo. ¿Cómo se hace durante 2 años y medio más que quedan de mandato para poder modificar algo? Bueno, hemos dado pasos muy importantes en dirección a las modificaciones necesarias. Por ejemplo, la oposición, a lo que todo indica, ganará en la vida parlamentaria un protagonismo que no tenía y del cual podría resultar la transformación de un repertorio de medidas que, convertidas en leyes, pueden darle otra calidad a nuestra vida política. Las dificultades entre el oficialismo y la oposición serán paradójicamente menores si la oposición sabe tender a una convergencia de intereses que permita terminar con la fragmentación multipartidaria en la que hoy se extravían infinidad de iniciativas. Por lo tanto, lo mejor que el oficialismo puede hacer en este momento, tal vez no lo haga, que es fortalecer el diálogo sobre la base del reconocimiento de transformaciones necesarias. Pero lo mejor que la oposición puede hacer por este oficialismo renuente al diálogo es generar ella hacia adentro la unidad indispensable que le permita convertirse en una fuerza política alternativa que, finalizado el ciclo de los Kirchner, presente realmente una renovación en el modo de hacer política. Todas las expectativas que debemos tener en política tienen que ser mínimas, no máximas.
Las expectativas máximas generalmente se frustran por las dificultades que implica la gestión democrática. En cambio, las expectativas mínimas se pueden tramitar allí donde la democracia de veras impera, es decir, donde hay parlamentarismo cabal y donde poco a poco la oposición, más allá de expresar disconformidad con la conducta del oficialismo, sea capaz de generar un modelo alternativo de gobernabilidad ulterior al ciclo que termina en el 2011 y que le muestre a la población que tiene imaginación política y no solo capacidad de disconformidad con el oficialismo. Sí, o sea que tiene sueños a futuro para poder construir un país mejor. Proyectos francamente operativos. ¿Qué pasa con toda esa oposición si simplemente ahora tiene proyectos? Porque generalmente es lo que pasa en este país reiteradamente. Tiene los proyectos para estar en contra mientras está el gobierno de turno. Pues no puede ser que todos los gobiernos siempre hagan todo mal. Algo se tiene que poder rescatar. Incluso el oficialismo ha hecho cosas muy buenas. Durante la primera parte de la gestión del presidente Kirchner, la Argentina llevó adelante algunas medidas muy propicias que luego fueron abandonadas en nombre de un populismo que terminó esterilizando las transformaciones indispensables. La oposición puede correr los mismos riesgos, pero tiene que aprender de lo que ha hecho el oficialismo y de lo que ella fue históricamente. No podemos negar la ineptitud histórica que el radicalismo, hoy fuerza indispensable en el país, tuvo en el pasado. Entonces es necesario saber qué capacidad autocrítica tiene la oposición, porque de la capacidad autocrítica que tenga depende la cohesión que alcance en el futuro con otras fuerzas políticas que la integren, que la conformen en función de 3, 4 o 5 proyectos que permitan aspirar a mediano plazo al bipartidismo. La Argentina se integrará, republicanamente hablando, el día que en el país tengamos 2 fuerzas de centro, una a la izquierda y otra a la derecha, que coincidiendo en la preeminencia del centro aporten matices diferenciados que den gobernabilidad a un sistema republicano verdaderamente rico en términos de justicia social y equilibrio institucional. Yo te diría en este sentido que entiendo yo que el republicanismo auténtico hoy pasa no solo por la fortaleza de las instituciones, sino por la alianza que las clases medias hagan con los sectores marginados, victimizados por la exclusión, para generar una incorporación de esos sectores a esas mismas clases medias, que no tendrán representatividad social elevada si no disminuyen o no contribuyen a disminuir el grado de exclusión que hay en el país. Ahora, no teniendo partidos políticos, porque está quebrado todo. No el justicialismo así, está ¿no? quebrado, el radicalismo está quebrado. Sí. Están simplemente unidos para oponerse. No estoy muy de acuerdo, porque con toda la razón que podés tener en parte, faltan matices en tu caracterización. A ver. Hay un anhelo en el justicialismo disidente y en las fuerzas de oposición de superar el mismo mal que los afecta. No es que solo hay división, hay también conciencia de la inutilidad de la división. Ahí es donde arraiga la esperanza, en la conciencia que las fuerzas políticas tienen de su propia ineptitud. Sí. No es solo ineptitud, es también conciencia de la esterilidad de la fragmentación. De esa conciencia depende la posibilidad de superarla. Confiemos que la posibilidad de aprender de los propios desaciertos impere también allí donde es indispensable, es decir, en la oposición que dice diferenciarse del oficialismo en cuanto a su cultura política. ¿Cuál es tu opinión de los superpoderes? Tema que está en boga ahora. A veces son indispensables, convertidos en recurso dominante de una gestión presidencial, terminan por ser despóticos. En este momento padecemos una hiperinflación de los superpoderes en desmedro de la vida parlamentaria. Con la abundancia de superpoderes se genera la concentración de las funciones políticas en las manos de figuras que tienen la suma del poder público. Y esto deteriora, envilece y prostituye la democracia. Me dejaste pensando. Digo, ¿vamos a tener una democracia lógica, con una justicia independiente, con un poder ejecutivo independiente y con un poder legislativo independiente alguna vez?
es indispensable que hagamos la tentativa de tenerlos. No podemos asegurar que los vamos a tener porque los países no han nacido para realizar su destino, todo esto entre comillas, sino para intentar realizar su destino. Ojalá los tengamos, trabajemos para tenerlos. Yo te diría que se llama política al empeño que se pone en el orden partidario por tratar de alcanzar los fines que siembren justicia social y progreso en una comunidad. Cuanto mayor sea el empeño que pongamos en tender hacia allí, más cerca estaremos de lo indispensable. Y si no logramos hacerlo con eficacia, no estaremos. Pero hace 26 años estamos tratando de construir una democracia. Hace 200 años que estamos tratando de ser una nación. Sí, y de construir la democracia, digamos, 26 años más o En menos esta etapa, seguidos, ¿no? En esta última etapa. Hubo generaciones que contribuyeron en parte a que eso fuera posible, entre el 80 y el 30. Tal vez podamos retomar este camino, si podemos aprender de nuestros errores. Nadie tiene su redención asegurada.